con esos mismos valores que entrega el ejercicio, aparece que X tiene otro resultado, otro número, y eso no debería ocurrir, debería darnos igual, ¿ya? Ya. Entonces, por eso lo vamos a tener que eliminar. Así es que en la corrección, por supuesto que no va a afectar en nada después, po. ¿Ya? Chiquillas y chiquillos, ¿alguna duda con respecto al teorema de Pitágoras que vimos su aplicación y su contexto la semana pasada? ¿Alguien tiene alguna inquietud al respecto? Que hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, para que podamos avanzar, ya, gracias. Para que podamos avanzar con trigonometría, ¿sí? Para que tengan alguna noción, si es que se acuerdan o no sé. Voy a proyectar la guía para que podamos revisarla. Ya. Entonces, recuerden que cuando vimos el teorema de Pitágoras la semana pasada, esto nos permitía encontrar la medida de un lado desconocido en un triángulo rectángulo, ¿cierto? Nos daban dos lados siempre y teníamos que encontrar la medida del tercer lado. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, siempre en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa el tercer lado, que vendría siendo el lado también más largo. Cabe mencionar, chiquillos y chiquillas, que no siempre van a encontrar la medida del lado desconocido, no siempre va a ser un número entero, ¿sí? Por ejemplo, aquí al calcularlo, da que la hipotenusa mide 10 centímetros, o 10, en este caso que no tiene unidad de medida, 10, ¿sí? En este segundo ejercicio da 12, pero también puede ocurrir que al calcular la raíz, el lado quede como un número racional o irracional. ¿Qué tipo de número es raíz de 3? ¿Racional o irracional? Ah, Irracional. irracional, ¿cierto? ¿Por qué es un número irracional? ¿Por qué se dice que raíz de 3 es un número irracional que pertenece al conjunto de los números irracionales? ¿Aló? Porque no tiene solución. ¿No tiene solución? O sea, es un decimal. Porque no tiene solución en los reales. Es un número decimal, infinito y no periódico, ¿cierto? Entonces es un número irracional, pero es un número, si usted lo pone en la calculadora, es un número que tiene infinitos decimales nomás, ¿ya? Pero sigue siendo un número, así es que cuando le aparezcan ejercicios así, en la guía que hay, usted lo puede dejar expresado solo como la raíz de 3, ¿ya? ¿Se entiende lo que estoy hablando, cierto? Sí. Sí. Ya. Aquí vienen ejercicios de aplicación, donde le entregan datos, ¿cierto? Dos lados y usted tiene que encontrar el desconocido. Ojo ahí que puede ser que el desconocido sea un cateto o puede ser la hipotenusa, entonces tiene que tener claro y no confundirse después al aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y me han llegado un par de preguntas respecto a este ejercicio donde dice determina la medida en centímetros de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 10 centímetros. Entonces, como este cuadrado tiene lado 10, ese lado mide 10 y este lado también mide 10, ¿sí? La diagonal es la línea
que une dos vértices, como dos puntitos del cuadrado. Entonces, si yo uno este vértice con este vértice y trazo esa línea, entonces se forma este triángulo rectángulo de cateto 10, y me preguntan por esa diagonal, que en realidad es la hipotenusa de ese triángulo que estoy formando, ¿ya? Eso es la diagonal, chiquillos, porque hay algunas personas que me estuvieron preguntando, ¿ya? Entonces, veamos, dice, en todos los ejercicios anteriores nos entregaron, espérame, que llegó alguien, debo aceptar, listo. En todos los ejercicios anteriores nos entregaron 2 de 3 lados de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Teníamos 2 lados. Sin embargo, puede ocurrir que en algunos otros ejercicios nos proporcionen otros datos, como por ejemplo la medida de un ángulo y un lado. Como que ya no me den 2 lados, sino que me den un ángulo y un lado. Veamos cómo podemos hacerlo. Entonces, ejemplo 1. Supongamos que tenemos los siguientes datos de un triángulo rectángulo y nos piden calcular la medida de la hipotenusa. Supongamos que estos datos no se entregan. Nos entregan la medida de un cateto que mide 3 y un ángulo. Nada más. No nos están entregando el otro lado. Entonces aquí no podríamos aplicar teorema de Pitágoras. ¿Sí? Porque tendríamos 2 incógnitas, un cateto y una hipotenusa. Y eso no puede ocurrir porque no nos sirve aplicar teorema de Pitágoras ahí. Momento que llegó otra persona. Entonces, en matemática existe un tema que relaciona un ángulo con la medida de los lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? Este tema se conoce como trigonometría y relaciona las informaciones entregadas a través de razones, llamadas razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas más conocidas, porque hay más, son el seno, el coseno y la tangente, que se abrevia sen, cos y tan. ¿Ya? Seno, coseno y tangente. Matemática presente. Ah, ese era nuestro grito en la U. Ya. En la situación planteada más arriba, tenemos un nuevo dato que en Pitágoras no se utiliza, que es la medida del ángulo, ¿cierto? Nos entregaban el ángulo de 45 grados, aquí, ¿verdad? Ya, tenemos la medida del ángulo. Además, contamos con un cateto de 3 centímetros y debemos encontrar la hipotenusa. Cabe destacar que en cualquier triángulo rectángulo siempre tendremos una hipotenusa y 2 catetos. 2 catetos y una hipotenusa, por lo que diferenciaremos estos últimos dependiendo del ángulo que usemos. Entonces, mire, ya esto lo voy a explicar. Voy a hacer este dibujito en la pizarra. Ay. Espérame, que está llegando gente todavía. Voy a dibujar ese triángulo acá y lo conversamos acá. Tenemos el lado A, 3, el lado B, el lado C y un ángulo de 45 grados. ¿Cierto? Ya. Ahora díganme si es que se ve bien la pizarra. ¿Se ve bien la pizarra? Sí. Ya. Súper. Entonces, mire. Para poder utilizar las razones trigonométricas de seno, no, voy a escribir acá abajo mejor.
Las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Para poder utilizar estas razones trigonométricas, como que el punto de inicio y lo que primero me tengo que fijar es el ángulo que me entregan, ¿ya? El ángulo de 45, ¿sí? Entonces tengo el ángulo de 45 grados y tengo un cateto, tengo otro cateto y tengo una hipotenusa, ¿sí? Yasmín Iturrieta, ¿está? Yasmín, active su micrófono, por favor. Dígame, profe. Yasmín, ¿tú estuviste la clase pasada? No, Ah, ¿usted sabe lo que son los catetos y la hipotenusa? no muy bien, profe, porque en mi liceo anterior no me pasaron mucho esto. Yo por eso Ya, que mira, como... mira, Yasmín, en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto, ¿cierto? Hay dos lados que están formando el ángulo recto, ¿cierto? Este ángulo recto está formado por este lado y por este lado, ¿cierto? Así se forma ese ángulo recto, ¿sí? Ujú, Entonces, ese lado que le llamaron A y ese lado que le llamaron B son los catetos, porque forman el triángulo, o sea, perdón, el ángulo recto, ¿ya? Entonces tenemos un cateto A y un cateto B. Y el otro lado, que es como el que sobra, digamos, y además es el más largo, se llama hipotenusa. C. ¿Ok? ujú, ¿Se entendió? sí, Ya. Súper. Entonces, miren, dijimos que nuestra referencia es el ángulo que nos entregan, que está aquí, ¿cierto? Ese ángulo, que lo voy a dibujar de nuevo acá, así, ¿cierto? Ese ángulo de 45 que está aquí, ¿por qué lados está formado? ¿Qué lados forman Millaray? Este ángulo de 45 lados. ¿Qué? De 45 grados. ¿Qué lado sería este Millaray? De este triángulo yo como que lo copié. ¿Me escuchan, Millaray? ¿Estás? ¿Soy la única Millaray? ¿Sí? Yo Pues, creo. No me salvé, dijiste tú. A lo mejor era la otra que me estaban preguntando. em, Millaray, yo saqué este ángulo y lo copié acá abajo. Según este triángulo, ¿qué lado es ese? la hipotenusa. Y la hipotenusa, pues muy bien. El lado C, ¿cierto? Hipotenusa. Ujú. Y este lado de acá abajo, Millaray, ¿cuál lado es según el Em, triángulo? el cateto B. Eso, el cateto B. Muy bien, gracias. Muy bien. Se dice, y este es un concepto que hay que comprenderlo, que si este ángulo está formado por ese cateto y esa hipotenusa, entonces este cateto se llama cateto adyacente, ¿sí? Como que está pegadito o está formando el ángulo. Por lo tanto, este cateto B de ese ángulo se llama cateto adyacente. ¿Ok? Y se abrevia como una C de cateto y una A de adyacente. Ya, cateto adyacente. Porque está pegadito al ángulo, lo está formando. Ya, Pachi, vaya nomás. Usted se compromete a ver el video después grabado. ¿Ya? Ok. La hipotenusa siempre va a ser una sola.
¿sí? A este triángulo de acá, igual usted cuídese. A este triángulo de acá, como que le falta un lado, ¿cierto? Le falta este lado. Así, ¿cierto? Y así formamos ese mismo triángulo. Este otro lado que estaba acá, que es el A, también es un cateto, ¿cierto? También es un cateto. Pero como está al frente del ángulo de 45, está como al frente, ¿sí? No lo está formando, no está pegadito a él, está al frente, entonces se llama cateto opuesto, porque está como opuesto al ángulo. Todo esto está como en base y referenciado según el ángulo. Entonces, ese A va a ser cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Y eso lo vamos a abreviar con una C de cateto y una O de opuesto. Y la hipotenusa la vamos a escribir con una H. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, consultas? Si no se entiende esto, no vamos a poder utilizar trigonometría. A ver. ¿Cuál es el IG? ¿Qué es lo que es IG? Daniel, háblame nomás por el micrófono. Instagram. El Instagram. Es mate.iccp. Ahí está. Ya, súper. ¿Dudas, chiquillos y chiquillas? ¿Se entiende entonces qué es lo que significa el cateto opuesto y el cateto adyacente según el ángulo que me entreguen? Vamos a ver otro ejemplo. Supongo que cada uno está tomando notas y apuntes de lo que necesite. Mire, vamos a dar vuelta un poco el triángulo. Vamos a suponer que ahí está el ángulo recto. ¿Ya? Vamos a suponer que ahí está el ángulo recto. Y yo le voy a decir que esto mide 60 grados. ¿Sí? Y que esta va a ser la hipotenusa H. No, le vamos a dar un valor mejor. No, mejor así. Entonces, primero vamos a identificar el cateto adyacente de ese ángulo de 60 grados, el cateto opuesto de ese ángulo de 60 grados y la hipotenusa. ¿Ya? Antito, ¿estás por ahí? Dígame. Anto, ¿cuál es el cateto adyacente de ese ángulo de 60 grados? El cateto B. El cateto B. ¿Alguien no está de acuerdo y piensa que es otro? ¿O todos creen que es B? Belén González. Belén González. Aló, Belén González. A la una. Belén González a las dos. ¿Se fue al agua? Ah, no. Ya. Belén, ¿cuál crees tú que es el cateto opuesto de ese ángulo de 60 grados? Pero ¿y por qué no pregunta antes? ¿De qué sirve que usted esté escuchando una clase una hora si no va como
conmigo. Como que mejor pregunto si no entiendo, ¿sí? Esa es su responsabilidad también. Ya. Diana Moreno, ¿estás? Diana, a la 1, a las 2. Se fue al agua. ¿No está? Gaby. Cateto opuesto del ángulo de 60 grados. A. Porque está al frente, ¿cierto? Los catetos serían A y B, y como el A está al frente del ángulo de 60, es el opuesto. Bueno, y la hipotenusa es la única que hay, C. Ok. Con esto entonces vamos a ver la definición de las razones trigonométricas, de seno, coseno y tangente. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? No, profe. Ya. Chiquillos y chiquillas tienen que preguntar si no van entendiendo. ¿Ya? Porque más encima no les veo ni las caras, entonces yo no sé si se está entendiendo o no. Pucha, no sé por qué pasa esto. Díganme, por favor, si ven la guía. Sí. Sí se ve, Ya. profe. Gracias. Ya. Tu, 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 tu. Entonces, aquí en este párrafo solo se explica cuál es el cateto opuesto, que aparece aquí, dice, cuál es el cateto adyacente según el ángulo. ¿Ya? Profe, yo no veo la guía. ¿En serio? A lo Que no. mejor Es verdad. el de la profesora, si se ve la guía. Listo, listo, Sí listo, se lo arreglé, ve. lo arreglé. ¿Ahora sí? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, voy a dibujar mejor este ángulo, o sea, ese triángulo de nuevo del ejercicio, para que podamos ver e identificar. Entonces era algo así. Más chueca, por favor. Tut, tut. 45 acá. 3 centímetros tengo aquí. Esto es B y esto es C. ¿Sí? Ya. Entonces dice, la función que relaciona un ángulo con su cateto opuesto y la hipotenusa, ya, es el seno. Mire, voy a definir qué es lo que es el seno, el coseno y la tangente. Seno, coseno, tangente. Dice que son razones trigonométricas, razones, ¿ya? Entonces, cuando uno escribía una razón, la podía escribir así, por ejemplo, 2 es a 3, por ejemplo, o podía escribirlo así, 2 es a 3. ¿Cierto? Eso es una razón. Entonces, todas estas van a tener una forma así, ¿ya? El seno de un ángulo se define como el cateto opuesto de ese ángulo, del que me entreguen, partido por la hipotenusa. ¿Ya? Así está definido el seno. El coseno, cateto adyacente, partido por hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto, partido por cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, mire, para dar solución a este ejercicio, en donde me preguntaban por el valor de la hipotenusa, ¿cierto? Acá, vamos a anotar los datos que tenemos primero. Los datos, tenemos el ángulo de 45 grados. Tenemos el cateto adyacente o cateto opuesto tenemos acá. Ese que mide 3. Opuesto. Opuesto. El ángulo de 45, el cateto opuesto porque está al frente del 45, que es 3, y lo que me están preguntando es la hipotenusa.
¿Sí? Eso es lo que tengo que calcular. Luego de que yo identifico los datos, entonces tengo que ver cuál es la razón trigonométrica que relaciona estas dos cositas. Cateto opuesto, hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno, ¿cierto? Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, el seno de un ángulo de 45 grados, ¿sí? Es igual a cateto opuesto, que es 3, partido por la hipotenusa, que es lo que tengo que encontrar. ¿Sí? Entonces, ahora te podrías preguntar cómo puedo obtener el seno de 45 para así poder despejar la hipotenusa, ¿sí? Porque aquí en realidad tengo el seno de 45 que no sé cuánto es y la hipotenusa que tampoco sé cuánto es. Entonces la respuesta está en un solo clic de una calculadora científica, ¿ya? Y aquí traté como de explicar paso a paso cómo ustedes pueden obtener el seno de 45, ¿ya? No sé si se entiende bien todas esas flechas, pero fue lo que se me ocurrió. Paso 1. Paso 1 dice tecla donde aparece la palabra sin, ¿sí? Que es seno. Si ustedes se dan cuenta en esta calculadora, ahí dice sin, ahí dice cos de coseno y ahí dice tan de tangente. Entonces, paso 1, apretar la tecla sin. Paso 2, abrir paréntesis. Mire, sigo la flechita aquí, calipso, tut, abro paréntesis. Paso 3, escribir la medida del ángulo, que en este caso es 45. Entonces voy, tut, 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 aquí en la flechita verde, y escribo 45. Pincho el 4 y el 5. Después, el paso 4, cerrar paréntesis. Sigo la flechita amarilla. Tut, 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 tut. Cierro el paréntesis y después entonces aprieto el igual. Díganme si ustedes ven mi calculadora. Ya. Profe, Ya. Científica. A ver. Ya. Bueno, esta es la calculadora del computador, así es que vamos a ver. Ahí dice sin de seno, coseno y tangente. Sin de 45. A ver, ¿qué pasa? No, no es así aquí. Entonces, voy a apretar 45. Ya, ahí me da. A ver. sí, me salió eso. 0.707. Ya. ¿Y por qué aquí me da otro valor? Ya. Ok. Entonces, ya sabemos que ¿iba a decir algo? ¿No? Ya sabemos entonces que el seno de 45 es ese número que obtuvimos al calcularlo en la calculadora. 0,707. Vamos a utilizar solo un decimal. ¿Ya? 0,7. 0,7. ¿Ya? Igual a
3 partido en H. Ahora yo les quiero preguntar, nuestra incógnita es la hipotenusa, eso es lo que tenemos que calcular que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo puedo despejar H acá? La tengo que dejar solita a un lado del signo igual, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Mire, voy a dejar de compartir para que puedan ver la pantalla más grande de la pizarra. Mire, voy a tomar esta H, que está acá abajo, que en realidad está dividiendo, ¿cierto? Está dividiendo, y la voy a trasladar para este lado del signo igual. ¿Ya? Entonces la voy a tomar y la voy a llevar para acá. Entonces me va a quedar, me falta pisar, me va a quedar 0,7. Esa H que estaba dividiendo, ahora está pasando, multiplicando por H. ¿Sí? La tomé, la pasé para este lado del signo igual, con su operación contraria. Como acá está dividiendo, entonces la voy a pasar multiplicando. Ya la pasé para acá, entonces acá me quedó solo el 3. ¿Vamos bien en esta parte? ¿Se entendió por qué esta H ahora está a este lado, al lado izquierdo del signo igual? Sí. Ya. Todavía no está solita la H. Todavía está acompañada de este 0,7 que la está molestando. Entonces vamos a ser malas personas y vamos a sacar ese 0,7 de nuestro camino. Entonces, como yo quiero dejar solita a esta H al lado izquierdo, voy a tomar este 0,7. ¿Qué operación está haciendo? ¿Está sumando? Multiplicando. Está multiplicando, entonces lo voy a pasar hacia el otro lado, dividiendo. Bien. Entonces, ese 3, que está en su propio lado, ¿cierto? Que es su lado, que se queda ahí, él tiene prioridad, él se queda primero. Él está en su lado. A ese 3 yo lo voy a dividir en 0,7. Que eso se puede escribir así, como una división, o también lo puedo escribir como una fracción, 3 partido en 0,7. ¿Ya? Y si yo hago 3 dividido en 0,7, eso me da, a ver, momento. Qué lata que tengo que estar haciendo todo esto. Momento, por favor. ¿Ven la calculadora? ¿Sí? Sí. 3 dividido en... Ay. Espérame. 3 dividido en 0,7. Puse más. De nuevo. 3 dividido en 0,7. ¿Y por qué me cambia? A ver, espérate. ¿Qué le pasa a mi computador? 3, dice, dividido en 0,7. Ahí sí, había puesto por. Ya. 3 dividido en 0,7 nos da ese número decimal. ¿Sí? Esa división nos da 4,2857 y bla, 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 bla. Entonces, no me acuerdo si en esta guía, en los siguientes ejercicios, yo les pedí con algún decimal. No. A ver acá. No. Entonces vamos a trabajar, chiquillos, con un solo decimal, ¿ya? Mire, pero tenemos que aplicar la aproximación, que lo vamos a ver ahora. Profe, Dígame. es que, o sea, le pregunto porque no caché por qué le hice así, o sea,
aquí en 0,7 igual a 3 partido en H, ¿por qué no era más fácil pasar el 3 multiplicándolo y era? Ajá, sí. Mira, tú hubieses obtenido la H multiplicando el 0,7 por 3, ¿sí? Y eso nos hubiese dado 7 por 3, 21, 2,1. Eso hubiese sido tu resultado si hubiese hecho esa operación, ¿ya? Ahora, uno tiene que recordar lo siguiente. Voy a borrar acá. Uno tiene que recordar lo siguiente. Si tú pones un medio, ¿sí? Ese un medio, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? Gaby, ¿eras tú la que me estaba preguntando? Sí, ya. ¿Cómo puedo escribir un medio? De otra forma. 1 partido en 2, Ya, 1 partido en 2, que está ahí, ¿cierto? que no veo. Ah, ya. Ahí, perdón. 1 partido en 2. Eso también lo puedo escribir así, ¿o no? ¿Es lo mismo? Ujú. Recuerda que Dafne, ella pregunta que ¿por qué en esta parte de acá del ejercicio, ¿cierto? Donde reemplazamos, ¿por qué en realidad ese 3 no puede pasar multiplicando para acá? Y listo. Esa es la pregunta. Entonces yo le digo a la Gaby que si nosotros hubiésemos pasado multiplicando el 3, ¿sí? Si hubiésemos pasado multiplicando el 3 a este 0,7, 7 por 3, 21, me hubiese quedado 2,1. Y listo, y hubiésemos quedado con que la hipotenusa era 2,1. Sin embargo, nos dio 4,2. Entonces ahora estoy explicando qué pasa. ¿Por qué en realidad este test no puede pasar multiplicando? ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo como para explicar qué es lo que significa esto que está acá. Si supongamos yo tengo un medio, también lo puedo escribir así. Recuerden que las fracciones también son divisiones, ¿sí? Entonces, si yo divido esto, si yo lo divido, el 1 lo estoy dividiendo en 2, ¿verdad, Gaby? Sí, El 1 lo estoy dividiendo en 2. ¿Quién es el que está dividiendo acá? ¿El 1? el 2. El 2. Ya, bueno, eso da 0,5, ¿cierto? Se me está acabando el plumón. Aquí en este caso, es el 2 el que está dividiendo. El 1 está dividiendo acá, como que el 2 yo lo estoy dividiendo por 1, ¿no? ¿Cierto? El 1 no está dividiendo, no está haciendo esa operación. Él está ahí tranquilito, piolita, y viene el 2 y lo está dividiendo, lo está separando, ¿cierto? Entonces, el que está dividiendo siempre en una fracción, aquí el 2, acá está el 2. En una fracción siempre el que está dividiendo es el que está abajo. El 3 aquí no está haciendo la operación de dividir, ¿ya? A él lo están dividiendo. Él está tranquilito en su lugar y vino la H y lo quiere dividir, lo quiere separar. No sé en cuántas partes, en 4,2 partes. Ah, ya entendí. O sea, ¿Sí? que sabía que si seguía ese orden, o del de abajo, el que usted hizo el primero, daba un resultado diferente al que yo le pregunté. Pero ya entendí lo que quiso decir. Sí, pero eso pasa. Por eso el 3 no podría pasar multiplicando. Tiene Porque que él no quedar está, porque, sí, porque él no está dividiendo en realidad. A él lo están dividiendo. El agente, el ente que aquí está dividiendo es la H. Entonces, que nunca más se le olvide que en una fracción, el que está abajo es el que está dividiendo. Y como es la H el que está dividiendo, entonces tiene que pasar hacia el otro lado multiplicando, con la operación contraria, ¿cierto? Entonces, por eso llegamos a que el 0,7 lo multiplicamos por la H y nos queda ese 3, que está en su lado, que está piolita, nadie lo molesta, ¿cierto? Nadie lo toca. Aún así, este 0,7 por H igual 3, ¿cierto? Aún así, la H no está solita, no está despejada.
¿sí? Todavía hay alguien que la está molestando ahí. Ese alguien que la está molestando es ese 0,7. Entonces voy a tomar ese 0,7 y como está multiplicando a la h, la voy a pasar para el otro lado dividiendo. Y ahí me queda solita la h. Me quedó solita la h y ese 3 que está muy piolita ahí, que nadie lo toca, lo van a dividir en realidad por 0,7. Si yo divido el 3 en 0,7 en la calculadora, me arroja ese número, ¿sí? Y esto es lo que quiero que recordemos ahora. Ese número 4,2857, que en nuestra respuesta solo necesitamos con un decimal, ¿ya? 4, y un decimal, porque eso es lo que yo les voy a pedir, que su respuesta tenga solo un decimal, pero sí que lo aproximemos. Entonces, como yo tengo que aproximar a este decimal, que se llama décima, ¿cierto? Es la décima parte de ese decimal. Entonces, yo tengo que fijar en el número que sigue, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Como tengo que aproximar el primer decimal, que en este caso es 2, me fijo en el número que sigue. El número que sigue es más grande que 5, ¿cierto? Más grande. En realidad hay que ponerlo así. Más grande que 5. Recuerden que si es un número 5 o más grande, entonces a ese decimal al cual yo le estoy aproximando le debo sumar 1. Entonces me quedarían 3. 4,3. La respuesta no es, me dio 4,285 y la profe me está pidiendo un decimal, entonces lo voy a sacar, todo lo demás. Y esa va a ser mi respuesta. No, porque eso es cortar. Eso es cortar, muy bien. ¿Y qué en matemáticas se llama? ¿Cómo se llama esto de cortar en matemática? Que también es una forma de aproximación. ¿Truncar? ¿Ah? ¿Truncar? Truncar. Muy bien. Si yo hubiese truncado aquí, 8, 5 parece que era 7, así. Si yo le digo trunque a la décima, que es el primer decimal, entonces yo lo corto, ¿cierto? Y me hubiese quedado 4,2. Pero no, le estoy pidiendo que aproxime. Entonces me fijo en el siguiente número, que es un 8. Como es más grande que 5, entonces al cual yo estoy aproximando, que es ese 2, le tengo que sumar 1. Y me queda 4,3. Y esa es la respuesta a ese problema. La hipotenusa en ese triángulo mide 4,3. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo clarito? Entonces, ¿toda la guía se aproxima? Sí, sí. Hágalo aproximando el primer decimal, cuando lo tenga que hacer, digamos, ¿ya? O sea, cuando le tenga que calcular, porque vamos a ver algo ahora. Espérame. Dame un segundito, respondo al tiro bien tu pregunta, para que no cause confusión. En caso de que sea menor que 5, se queda el mismo valor de la décima. Sí, sí, Andrea. Por ejemplo, si este número nos hubiese dado, en vez de un 8 acá, nos hubiese dado un 4, por ejemplo, entonces ahí, como el 4 es más chico, entonces lo dejo 4,2, no le sumo 1. Y si esto hubiese sido un 5, por ejemplo, del 5 para arriba le tengo que sumar. ¿Ya? ¿Se aclaró tu duda? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Mire, quiero aclarar una cosita con respecto a lo que preguntaba la compañera.
Ya, Andrea. Aquí. Pregunta número 1000. ¿Ven la guía? ¿La ven? Ya. Gracias. Ya. Aquí vamos, ¿sí? Calculamos la hipotenusa 4,3. Por lo tanto, dando respuesta a lo solicitado, la hipotenusa del triángulo, que tiene un ángulo de 45 grados y un cateto opuesto de 3 centímetros, mide 4,3 la hipotenusa. ¿Sí? Bueno, aquí aparece la definición del seno, coseno y tangente, la abreviación, cuál es la razón que lo vimos, cateto opuesto, y cómo se abrevia, ¿sí? Cateto opuesto partido por hipotenusa, cateto adyacente, ¿ok? Lo mismo tiene que hacer en la calculadora si necesita calcular el coseno o la tangente de algún ángulo, igual que como está explicado paso a paso arriba, ¿ya? Aquí aparecen algunos ejemplos que ojalá los pudiese ver usted, y si tiene alguna duda lo podemos conversar la próxima clase. Ya aparecen 2 ejemplos y aparece una actividad. La actividad número 2 dice, utiliza las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente para dar respuesta a las siguientes situaciones. Entonces, situación número 1. Dado los triángulos, calcula las razones trigonométricas para cada ángulo. Entonces, chicos, acá, algunos me preguntaban, voy a agrandar esto. Algunos me preguntaban y me decían, profe, es que no se ve el ángulo que está aquí. En realidad, esos ángulos es alfa y beta. No tiene valores, no tiene 30 grados, 25 grados, no. Es alfa y beta. Los datos son que el A mide 9, que el B mide 12 y que el C mide 15. Entonces lo que me preguntan es el seno, el coseno y la tangente para cada ángulo, ¿ya? ¿Sí? El seno de alfa, por ejemplo, acá, el seno es cateto opuesto. El cateto opuesto de alfa, aquí, es 12. 12 es el cateto 9. 9. Cateto opuesto, 9 arriba. Partido en la hipotenusa, que es 15. Momento. 9 partido en 15 dijimos. Ahora, lo que sería maravilloso para mí como profesora y que esperaría de ustedes, estudiantes de tercer año medio, a un año, ¿cierto?, de terminar su colegiatura, lo que yo esperaría es que esta fracción que está ahí, yo la simplificara. Se puede simplificar por 3, o sea, dividir arriba por 3, ¿cierto? El 9 dividirlo en 3, que me da 3, y el 15 dividirlo en 3, que me da 5. Esa sería la respuesta maravillosa que llenaría mi corazón de alegría y felicidad. 3/5. Ahora, si usted no lo va a simplificar, que va a hacer que me ponga un poco triste, ¿cierto? Y voy a tener que recurrir a mi hija para que me haga cariñito. Entonces va a poner solo 9 partido en 15, y acá va a poner 12 partido en 15, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, no hay que calcular como lo que preguntaba la compañera de la aproximación de los ángulos, ¿ya? Solo tiene que escribir la relación. Este ejercicio es el que está eliminado. Adiós. ¿Sí? Porque no nos va a dar. ¿Ya? Eliminado. Aquí entonces sí tiene que aplicar lo mismo que hicimos en la pizarra. Le dan el ángulo de 45 grados, le dan un lado 24 y tiene que calcular X. Acá lo mismo. Sí, le dan un ángulo, 2 lados y tiene que calcular X. ¿Ok? Y los otros ejercicios los podemos ir revisando en la próxima clase.
Ya, Profe, voy a dejar de grabar